Bueno, en esta parte vamos a hablar principalmente de cómo las decisiones que toman los ingenieros no solamente tienen que tenerse en cuenta que sean con buenas intenciones, sino que también tienen que tener en cuenta a otros aspectos de lo que se le conoce como los espacios morales. ¿A qué me refiero con esto? Que un ingeniero al tomar decisiones tiene que tener en cuenta lo que es la diversidad, el género, la privacidad, a las acciones afirmativas. Es como que una gestión de recursos humanos para que pueda realizarse todo de mejor en lo que es la diversidad. Pongamos como ejemplo el censo del año 2000 que se realizó en Estados Unidos, donde la raza y el origen étnico depende más que nada de la percepción personal que tiene uno mismo que del origen en sí. Por ejemplo, al estudiar lo que es la diversidad, se tiene que tener en cuenta la percepción de diversidad varía culturalmente dependiendo. Por ejemplo, la percepción que tiene aquí en Latinoamérica no va a ser la misma que se tiene, por ejemplo, en África, que son dos culturas realmente separadas, y también que las personas pertenecen a múltiples categorías. Por ejemplo, no solamente se puede definir una persona como mujer o varón, sino también se le puede definir como que con otras categorías. Y eso es más que nada un tema de los últimos años que se está tratando de tener más en cuenta. También las categorías de grupos que pueden llevar a generar un poco de lo que son los estereotipos, por lo cual es esencial reconocer la complejidad de lo que lleva a categorizar al ser humano como por así decirlo. La diversidad más que nada depende de la cultura. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, una persona puede llegarse a identificar con una o con otra. La igualdad de la diversidad requiere diferir tanto también en los grupos. Por ejemplo, un grupo puede opinar ciertas categorías de una persona, mientras que otro grupo puede opinar distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos, la atención de la diversidad en organizaciones se ha incrementado por decisiones legales, ejecutivas, influenciadas más que nada por movimientos sociales, porque en la última década es donde se ha visto mucho más este tipo de movimientos, debido a que las personas quieren expresar más cómo se sienten consigo mismas, expresar más que nada cómo se sienten identificadas. Ahora, podemos hablar de lo que, por ejemplo, son las tendencias. Como tendencias, por ejemplo, las tendencias de diversidad en las organizaciones, pero vamos a enfocarnos en lo que dijo Sharon Dave, que son la diversidad se integra más que nada como una estrategia empresarial. Por ejemplo, lo que buscan las empresas con una marca es que el público objetivo se sienta identificado con su marca para que justamente pueda llegar a adquirir el producto. Así que una empresa, al mostrarse identificados con un grupo y con el otro, esos grupos lo que van a hacer es que se sientan identificados justamente y lleguen a comprar un poco más el producto. No basta tampoco con contratar empleados diversos, es necesario adaptar a la organización para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, últimamente se ha visto mucho lo que es el tema de la inclusión, o de que las personas con ciertas ciertas diversidades puedan llegar a trabajar como una persona, por así decirlo, normal. Así que lo que tiene que hacer la empresa justamente es adaptar, por ejemplo, um, poner rampas o poner letreros de señalizaciones si hay personas que quizás no pueden escuchar, o sea, más que nada, como digo, adaptarse a las necesidades de cada uno de los trabajadores. Ahora, los problemas de lo que es el clima laboral requieren más que nada una mucha atención para que puedan ser litigados. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay menos resistencias a lo que son las iniciativas centradas en la diferencia, aunque persiste cierto contragolpe, como también podemos darlo a entender. Ahora, la diversidad tenemos que entender que también es una oportunidad que depende del compromiso genuino con el cambio.
¿Por qué? Porque muchos solamente lo ven como una oportunidad comercial, como se mencionó al inicio, pero también se puede ver como una mejora a la sociedad. Por ejemplo, no es por comparar, pero antes se tenía demasiado racismo, cosa que al pasar del tiempo se ha estado mejorando. Ahora, muchos usan más que nada esta cultura para hacerse los que no son racistas, los comerciales y todo, pero hay como que un avance de alguna manera. La ética, las instituciones y las organizaciones. Con respecto a la percepción de riesgo, este es como que un fenómeno complejo, ¿no? Que juega un papel importante y crucial en las instituciones y las organizaciones. Eh, en conjunto, se toman decisiones y gestionan situaciones, ¿no? De potencial riesgo, podemos decirlo, que en consecuencia la percepción que toma cada uno depende, ¿no? A cómo la evaluamos y procesamos esta información con relación a las posibles amenazas o consecuencias negativas de nuestras acciones, ¿no? O la del entorno que nos rodea. La manera que percibimos el riesgo puede variar de una persona a otra, e incluso estando dentro de un círculo social, podemos decir, dentro de una comunidad o cultura. Esto se debe a una serie de factores que incluyen experiencias, conocimientos, valores personales, incluso sesgos y la misma cognición, ¿no? De cada uno y la percepción en la que las observamos. Bueno, con respecto a la comunicación de riesgo, en consecuencia de ya de la percepción de riesgo, la comunicación de riesgo es un proceso fundamental para informar a las personas sobre posibles amenazas o peligros de las decisiones que tomamos, así como para ayudarlas a comprender que puedan protegerse a sí mismos o a sus comunidades o instituciones, ¿no? Una comunicación efectiva de riesgo requiere considerar diversos aspectos desde la claridad del mensaje hasta la confianza, ¿no? De ese mensaje también con la que le decimos la del público, ¿no? En comunicación y en la información proporcionada que damos para poder prevenir, ¿no? Toma de decisiones que nos vayan a repercutir en riesgos, ¿no? Y con respecto al manejo de estos, o sea, manejo de riesgos, el de riesgo, bueno, tiene que ser un proceso como que integral, ¿no? Porque tenemos que identificar todos los factores que lo han provocado y tratar de mitigar los riesgos que enfrentan las organizaciones, algunos proyectos, podemos decir, instituciones de manera burda, ¿no? No, clasificándonos en gráficas, ¿no? Que hemos observado en la lectura que tienen cierta orden de jerarquía, lo podemos decir. Estas gráficas se observan en el documento que hemos mandado, que son como que riesgo medio, riesgo bajo, riesgo medio también y riesgo alto. Bueno, en principio básico de esto es que si un posible riesgo cae en una zona inaceptable, se tiene que tratar de evitar esta o tratar de reducirla. Esta normalmente se observa en situaciones de inversión, ¿no? Donde el beneficio de ganancia tiene que ser proporcional a la inversión para poder tener un gran margen de ganancia aceptable, como se observa en la gráfica que anteriormente hemos mencionado y también en la gráfica número 2 que se muestra el documento, ¿no? Donde hay magnitud de pérdida potencial por probabilidad de ocurrencia de consecuencia. Ahí se trazan dos asíntotas y en el punto de intersección es donde es el punto de retorno disminuido, donde se divide entre el riesgo y la inversión, ¿no? Ese es como que un punto de equilibrio donde al tomar una decisión se tenga que llegar a ese punto, ¿no? Para poder, como dije anteriormente, tener un gran margen de ganancia, ¿no? Ese es el principio básico del manejo de riesgos, ¿no? Simplemente tratar de tratar de prever algunas percepciones de riesgo, o sea, ya de manera que se haya manifestado, ¿no? O sea, tratar de prevenir eso y tratar de llegar a tener cierto como que margen de ganancia, ¿no? O sea, uno siempre busca ganar al momento de invertir. Muchas gracias.